La Peña por 5 minutos para presentar el artículo. Eso, Chief. Muchas gracias. Con su permiso, presidente. En esta ocasión acudimos ante esta Asamblea para presentar a su consideración 6 dictámenes previamente aprobados unánimemente por las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos Segunda, de varias iniciativas con proyectos de decreto por las que se modifican disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y del Código Civil Federal. El primero integra 3 iniciativas que adicionan un artículo 259 ter en materia de acoso sexual, presentadas el 10 de abril del 2019 por la senadora Verónica Delgadillo García del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y el 18 de febrero de 2020 por el senador José Erandy Bermúdez del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Finalmente, el 12 de octubre del 2021 por la senadora Josefina Vázquez Mota del Grupo Parlamentario también de Acción Nacional. La modificación consiste en adicionar este artículo 259 que enriquece el tipo de hostigamiento sexual y señala que a quien con fines lascivos asedie a persona de cualquier sexo en espacio público, privado o a través de medios informáticos que cause como resultado un daño o perjuicio, se le impondrá una prisión de 1 a 5 años y multa de 500 a 1.100 unidades medidas de actualización. También se dispone que solo se procederá a petición de parte ofendida y que en el caso de servidores públicos que se aprovechen de su condición por el encargo, se les destituirá e inhabilitará para ocupar otro cargo público hasta por 1 año. Actualmente el acoso sexual está contemplado en otros marcos normativos como la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Si bien estos ordenamientos contemplan el acoso desde el ámbito laboral, no lo prevén como delito cuando se comete en espacios públicos o por medios informáticos, ni prevén penas adicionales específicas cuando la conducta la comete un servidor público. El acoso sexual vulnera la tranquilidad e intimidad de la persona que lo sufre y es una realidad que las nuevas tecnologías de comunicación digital se han convertido en un medio comisivo que cada vez adquiere más relevancia. Con la aprobación de este dictamen estaremos también mejorando la seguridad de la movilidad en espacios públicos y fomentando un mejor ambiente para todos. El segundo dictamen integra 2 iniciativas presentadas por las que se reforma el artículo 419 del Código Penal Federal e integradas por la del 10 de septiembre de 2019 de la senadora Claudia Esther Valderas Espinosa del Grupo Parlamentario de Morena y la del 22 de febrero presentada por el senador, nuestro presidente de la mesa directiva, Alejandro Armenta Mier, también del Grupo Parlamentario de Morena. Se aumentan las penas de 2 a 12 años de prisión y multa de 500 a 5,000 veces el valor diario de la unidad de medida de actualización a quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable o tierra procedente de suelos forestales en cantidades superiores a 4 metros cúbicos o, en su caso, a su equivalente en madera cerrada. Se aumentan las penas hasta en 4 años de prisión y hasta en 5,000 veces la multa, el valor diario de la unidad de medida de actualización, si los recursos vienen de un área natural protegida. El propósito del agravamiento de las penas es precisamente combatir la extracción ilícita, la tala hormiga, las redes de explotación del crimen organizado y proteger los ecosistemas boscosos, nuestras reservas naturales, la diversidad ecológica, la flora, la fauna y la erosión de los suelos. Es muy importante porque el 70% de la madera que se comercializa en México tiene origen ilegal y actualmente la tasa de deforestación es de 155,000 hectáreas por año, de las cuales 60,000 vienen de la tala clandestina. El tercero integra varias iniciativas también presentadas, el tercer dictamen, que reforman el artículo 85 y adicionan un artículo 297 bis al Código Penal Federal. Son iniciativas de los senadores Erubiel Ávila Villegas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, del senador Manuel Velasco Coello del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de las senadoras Elvia Marcela Morena Arellano, Eunice Renata Romo Molina y Katia Elizabeth Ávila Vázquez del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social y de la senadora
Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del PAN, presentadas también, y finalmente la de Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario de Morena. Adicionan un artículo 297 bis para imponer de 7 a 13 años de prisión y multa de 300 a 700 veces el valor diario de unidad de medida y actualización a quien por sí o por interpósita persona cause a otro lesiones usando para ello cualquier tipo de agente o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable, alcalis, ácidos y sustancia incurable. La inutilización de medidas similares, incluidas las que necesitan otro agente para reaccionar, provocando en una mujer un daño o enfermedad incurable. La inutilización o pérdida de una extremidad u órgano cuando quede perjudicada cualquier función orgánica o se genere alguna discapacidad o deformidad incorregible en la piel. La pena se agrava si existió entre el agresor y la víctima relación de parentesco, sentimental, afectiva, laboral o de confianza. Con esta modificación al tipo penal se protegen y tutelan los derechos de las mujeres al ampliarse los tipos de agresión física en su contra, ahora contemplando agresiones por diversos medios comisivos como el uso de sustancias corrosivas. Un ejemplo emblemático es el caso de Marilena Ríos senador Ortiz, saxofonista violentada con ácido sulfúrico por su expareja. Atendiendo al principio de derecho penal mínimo, este dictamen no pretende robustecer el catálogo de delitos, sino encontrar una vía para ampliar el ya existente dentro del catálogo de lesiones. Un cuarto dictamen integra iniciativas también presentadas para el artículo 149 del Código Penal Federal y tiene que ver con la discriminación. Es modificación que consiste en incluir un concepto de discriminación religiosa y actualizar en la multa la referencia también a las unidades de medida de actualización. Corresponde al Estado promover las acciones para que la libertad e igualdad de las personas sean reales y efectivas, siendo una de ellas el evitar la discriminación, incluida la religiosa. Un quinto dictamen integra 3 iniciativas pendientes a reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal en materia de las mujeres privadas de su libertad. Son varias iniciativas de la senadora Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario de Morena, de la senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano y del senador Ricardo Monreal Ávila, también del Grupo Parlamentario de Morena, y de la senadora Estrella Rojas Loreto, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Las propuestas buscan garantizar el que las autoridades penitenciarias consideren dentro del catálogo de actividades de las reclusas a las artísticas y culturales. También el que la autoridad penitenciaria para las mujeres privadas de su libertad garanticen, en la medida de sus posibilidades, que el nacimiento de sus hijos e hijas se registre y se expíe el acta respectiva lo más pronto posible. Finalmente, el que los hijos e hijas que vivan con sus madres en los centros penitenciarios puedan realizar actividades culturales, artísticas, de protección a la salud, deportivas personales y de justicia restaurativa en espacios abiertos. El objetivo es regular y garantizar el derecho de las mujeres privadas de su libertad con hijos e hijas para asegurarles el derecho a la identidad y adicionalmente el que puedan realizar en forma efectiva actividades que contempla la propia ley, incluidas las personales, deportivas, artísticas y culturales. Finalmente, un último sexto dictamen integra una iniciativa del senador Víctor Osvaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, de modificar el artículo 55 del Código Civil para disponer que la obligación de declarar el nacimiento de un menor a falta del padre o la madre corresponderá a los abuelos, genéricamente hablando. Con esto se rompe la prelación que existe de que sean primero los abuelos paternos y luego los maternos. También actualiza el lenguaje hablando de juez y jueza, jefe o jefa, y utiliza el término casa familiar en lugar de casa paterna. Muchas gracias, senador. Las reformas son resultado del avance legislativo de nuestro país en materia de igualdad de género al equiparar a los abuelos paternos con los maternos, al tratarse de registro de menores en la propia redacción del artículo. Por las razones expuestas, solicitamos su voto a favor de estos 6 dictámenes que se presentan a su amable consideración. Por su atención, muchas gracias.